Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy vengo a traer algo que se me hace terriblemente difícil de hacer, por el simple motivo de que yo siempre suelo ser una persona que se centra siempre en lo bueno. Es decir, yo normalmente en este canal siempre os traigo cosas que para mí tienen mi sello de aprobación y que por supuesto os recomendaría a todos y cada uno de mis suscriptores. Pero lamentablemente esto hace que nunca os traiga lo malo, es decir, siempre que haya proyectos que para mí no hayan dado la talla, no me gusta comentarles ni sacar los errores, pero inevitablemente hace falta que a veces se haga esto por el simple motivo de dar a entender en qué falla algo o por qué esto no da la talla como producto. Es por ello que hoy me veo obligado a traeros la review de Memories of Doom, el último de los proyectos de la plataforma de Netflix basado completamente en la saga de libros de Laura Gallego y que nos promete traer una serie con toques de fantasía y con ambientación anime que prometía bastante, o al menos sobre el papel. Sin embargo, la liberación de un tráiler que se vio la luz hace unas pocas semanas ha levantado un gran revuelo en la comunidad otaku y en la comunidad de los fans de esta popular saga de libros, que sinceramente denotan que el proyecto dista mucho que desear, la verdad. Pero la cuestión es, ¿Memories of Doom es tan mala como aparenta en su trailer o simplemente ha sido víctima de una mala gestión publicitaria por parte de la plataforma de streaming? Pues esto es precisamente de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Vale, gente, antes de comenzar con el vídeo en sí, quiero dejar clara una cosa muy importante, y es el hecho de que yo no me he leído ninguno de los libros en los que está basado esta historia. Lo lamento mucho, pero sinceramente pienso que es más importante el simple hecho de calificar esta historia como producto individual sin tener que crear este paralelismo con el original, porque siempre sabemos que la historia de todas las adaptaciones, el original siempre es mejor, y quizás también de esa forma pueda buscarle alguna virtud a la serie que a lo mejor se me pueda escapar. No lo sé, pero es lo que vamos a intentar ver a partir de este vídeo, empezando evidentemente por el argumento de la historia, la cual nos explica cómo Jack es un joven quien tras volver a su casa se encuentra con que sus padres han sido asesinados por dos terribles magos que no tardan en darle caza, y siendo salvados por otros dos, quienes acaba explicando que en realidad sus padres pertenecían a un lejano mundo llamado Idun. Mundo habitado por la magia, pero quien fue sometido por el peligroso nigromante Arshan, quien se ha propuesto en intentar dar caza a todos aquellos supervivientes de la masacre que creó en esta tierra. Buscando respuestas sobre sus orígenes y clamando venganza contra los asesinos de su familia, Jack se unirá al grupo de la resistencia encabezada por el príncipe Aslan, quien se convertirá en su maestro y la persona que lo guíe en este camino. Vale, gente, sintiéndolo mucho, hasta aquí acaba todo lo bueno que tenía que decir de la serie, ya que vamos a empezar a meterle candela por un tubo por el simple motivo de que esta serie lamentablemente falla en tantas cosas que sinceramente la lista de cosas buenas va a ser muy limitada y hablaré de ellas muy poco. O sea que vamos a empezar con uno de los fallos fundamentales de esta historia, o al menos para mí, que es la narrativa de la historia. Pero ojo, gente, por narrativa no quiero explicar precisamente lo que cuenta la historia, sino más bien cómo se nos cuenta la historia. Es decir, algo que marca directamente la producción de esta serie es el hecho de que existen una cantidad enorme de elipsis de tiempo que normalmente tendrían que ser justificadas en un anime o en una historia racional, pero aquí sin embargo en esta adaptación no están justificadas de ninguna manera y sinceramente da la sensación como que estás viendo una serie a cachos. Por no hablar de que a mi parecer a esta historia le faltan dos componentes básicos de narrativa, siendo el primero de estos una voz interior, o es decir, una voz en off, que nos describa básicamente lo que está pensando el personaje o lo que siente en ese momento, y que para mí, en el mundo del anime, me resulta totalmente clave para poder empatizar con el personaje y saber en todo momento cómo se siente o qué está pensando o qué directamente van a ser sus actos para saber cómo va a desarrollarse esta historia. Sin embargo, este recurso no se aplica en ningún momento de la trama. Y por otro lado, quizás este recurso sea algo anticuado o a lo mejor ya no se use tanto, pero es que sinceramente echo en falta la voz de un narrador. Y sobre todo en una serie que normalmente se ciñe por elipsis de tiempo, porque sinceramente no costaría nada poner una voz en off que nos fuera narrando no solo a lo mejor lo que pasó en el episodio anterior, sino también darnos un poquitillo de contexto respecto a según qué
qué cosas han pasado de la trama o si sinceramente en esa elipsis de tiempo ha pasado algo que nos hayamos perdido, porque estaría genial saber todas estas cosas y lamentablemente este recurso no aparece por ningún lado de la historia. Pero si a nivel de narrativa la serie ya tiene problemas, es que ni punto de comparación con lo que tiene en el tema de animación, ya que a ver, yo entiendo de que esta historia ha sido desarrollada por Estudio Phoenix, que es un estudio pequeño, situado aquí en España y que no tiene tantos recursos como una gran productora, pero es que lamentablemente falla en cositas que son bastante básicas en la animación. El primer hecho es que básicamente como es una serie de acción, magia y aventuras, una de las cosas que tendría que tener esta serie es unos combates fluidos y lamentablemente las animaciones no te lo reflejan esto, ya que van a un ritmo de frames que sinceramente no te hace ver un movimiento fluido en los movimientos de combate, no te hacen ver como que hay acción, como que podría ser comparable a una historia que pasara de verdad, sino que te dan a ver un espectáculo que sinceramente te podría recordar a los videojuegos de antaño, donde directamente la velocidad de los frames no era tan elevada y eso hace que la serie no quede demasiado actuar en el panorama de la animación. Algo que lamentablemente también podemos ver a partir de la no inclusión de fotogramas secundarios al realizarse determinadas acciones. Sé que esto puede quedar un poco confuso, pero lo voy a explicar ahora mismo con un ejemplo. Vale, gente, lo que estáis viendo ahora mismo por pantalla es una mítica escena del Dr. Bruce Banner convirtiéndose en Hulk. Como estamos viendo en esta imagen, evidentemente no se trata de una simple transformación de A a B, como tendría que pasar, sino que vamos viendo un proceso escalonado donde el pequeño Bruce Banner se va convirtiendo en un amasijo más musculoso, un poquillo más verde y que va cambiando a partir de cada uno de los diferentes dibujos que estás viendo en esta imagen. Sin embargo, en lo que pasa directamente en Memories de Dune es que toda esta parte del centro no existe para ello, es decir, se da a producir la transformación de Hulk de A a B al instante y eso denota una falta de detallismo muy importante en el proyecto y que sinceramente lo hace ser muy irreal, la verdad. Y ahora tenemos que hablar del apartado que seguramente a muchos de vosotros estabais deseando que comentara, porque evidentemente tenemos que hablar del desastroso doblaje al castellano que ha sufrido esta historia y que sinceramente para una persona como yo que adora el mundo del doblaje, que le encanta conocer aquellas pequeñas anécdotas que nos pueden contar los actores de doblaje, que le encanta el mundillo, que le encanta ver cómo los profesionales se dejan directamente su voz para traernos grandes tramas y grandes argumentos a partir de estar detrás de un atril, es sinceramente esto lo que han hecho con esta adaptación me parece un crimen enorme por dos grandes motivos. El primero de estos es evidentemente el intrusismo laboral que ha sufrido la serie, ya que es una práctica que tristemente está tan habituada en nuestro país que lastra una gran cantidad de proyectos. Para aquellos que no estén familiarizados con el concepto, os diré que básicamente se trata de llamar al típico famosillo de turno y ofrecerle un papel en esta serie. Pero sinceramente, gente, ¿creéis que esta persona tiene talento como actor de doblaje? ¿Tiene a lo mejor las aptitudes necesarias para hacer este papel? ¿Se ha formado o ha recibido algún tipo de experiencia como actor de doblaje previamente que lo autorice para hacer esto? Para nada. Pero lo que de verdad me duele más de este doblaje, que es el segundo motivo por el cual os tengo que decir que este doblaje para mí es la mayor de las ofensas, es directamente ver cómo el cast secundario de la serie, es decir, los que ponen las voces adicionales o los que ponen personajes que no son los protagonistas, es infinitamente superior a la cantidad de los tíos que han pillado para hacer los protagonistas. Y ahora veréis por qué. Ya que evidentemente este cast secundario está caracterizado por tener unos actorazos espectaculares, como por ejemplo David Janney, quien había puesto la voz a Sam Gimli de las películas del Señor de los Anillos, o por ejemplo también al Soldado de Invierno o Bucky, en la más reciente adaptación del UCM, o también por ejemplo nos podemos encontrar con María Luisa Solá, que sinceramente esta mujer tiene una carreraza increíble, ya solo simplemente por doblar a dos iconos de la ciencia ficción como la Teniente Ripley en Alien y evidentemente a la famosísima Sarah Connor de la saga Terminator. Y mi pregunta evidente es ¿por qué?
por qué demonios estas superestrellas del doblaje están chupando banquillo o comiéndose personajes secundarios cuando podrían hacer cosas más importantes para la trama. Me gustaría saber por qué. ¿Recordáis lo que os he explicado al principio de que faltaba un narrador en esta historia? Vamos, si fuera María Luisa Solá sería la leche. Imaginaros la voz de Ripley directamente narrando todo lo que ha pasado en la historia o directamente narrando pequeñas secuencias. Es que sería, vamos, sería una maravilla. Y Netflix directamente ha decidido que no, que precisamente mejor darle un personaje secundario a esta gran actriz de doblaje y que diga dos frases y ala, para su casa. Tristísimo. Pero por fortuna, gente, dentro del cast principal hay una última esperanza. Hay un pequeño rayo de luz en la oscuridad o una rosa que sale entre medias de un mar de espinas, o mejor dicho, de cardos borregueros, que es este cast, que es sin duda Michelle Jenner en su papel de Victoria, que lo graba a la perfección. Por el simple motivo que evidentemente Michelle Jenner ha sido en el pasado actriz de doblaje y ha encarnado a grandes personajes como Hermione en las primeras películas de Harry Potter o por ejemplo Aloy en el videojuego de Horizon Zero Dawn. Y evidentemente esto, vamos, se refleja en la cantidad de todos los actos y de todas las acciones que comete el personaje de Victoria a lo largo de la serie. Ya que a través de esta magnífica interpretación podemos ver a un personaje que sin duda es súper dulce, amable y muy cordial, pero a veces un personaje decidido, intrépido y que decide tomar riesgos a una costa de su propia vida y de su propio destino, cosa que sinceramente Michelle graba a la perfección y denota que sinceramente le pone mucho más cariño y mucho más detalle que lo que podríamos decir que hace el resto de sus compañeros. Porque de verdad, gente, si tengo que empezar a hablar de cada una de las interpretaciones de los protagonistas de esta historia es que me va a empezar a doler la cabeza de una forma bestial. Pero venga, vamos a hacer aspavientos, vamos a darle lo que el público pide y vamos directamente a comentar cada uno de los papeles, o por lo menos la impresión que me ha llevado a mí cada uno de estos desastrosos papeles dentro de la trama. Empecemos por la interpretación de Ethan Esquemilla de la serie Élite y quien da voz a Jack, quien es el protagonista de la historia. Y sinceramente la interpretación de Jack me parece apática totalmente. Vale que este tío tenga voz de protagonista y vale, por eso te lo puedo aceptar. Pero lamentablemente es que empatización cero con el personaje. Por el único motivo de que, por ejemplo, lo básico de esta historia para comprender a Jack es que es un chaval que lo ha perdido todo, que se siente afectado por la pérdida, que directamente tiene ira dentro de él por culpa de que le han arrebatado a su familia y en ningún momento Ethan me lo demuestra por ningún lado. Por el simple motivo que directamente cuando llega a su casa y despierta a su padre, por ejemplo, es una escena tan vacía, tan plana, con cero registros ahí dramáticos como diciendo... Es que sinceramente parece que estoy despertando a un padre que se ha echado la siesta y que a lo mejor se ha dejado la plancha y el horno encendidos a la vez. Y ya está, es que no tiene más, no tiene en ningún momento esa dosis de decir, ostras, acaba de perder a su familia, se está preocupando porque directamente su padre podría estar muerto. No sientes ese sentimiento, es totalmente apático y no sientes nada por él. Pero si hablamos de una interpretación que sinceramente a mí no me ha conmovido y ni siquiera me ha llenado, ha sido la interpretación de Shale, hecha por Nico Romero, actor de Las chicas del cable, y que sinceramente yo cada vez que lo escuchaba para mí era como... Creo que solo he entendido 3 de las 5 palabras que acaban de salir de su boca, porque tiene un registro totalmente bajo, habla como si directamente se quisiera dar un aire de interesado, pero para mí no funciona, y es que esto encima es aún peor cuando directamente se dan determinados casos en la serie, como por ejemplo una de las escenas que más me llamó la atención era como este personaje narraba cómo fue desterrado de su mundo y cómo directamente el mundo de Dune estaba en peligro. Sinceramente, el carisma de esta escena es la misma que si un niño pequeño tuviera que hacer una redacción delante de la clase explicando sus vacaciones de verano. Porque no hay ningún tipo de conexión emocional, no notas que este personaje haya sufrido en su vida, simplemente que esté leyendo lo que le han puesto delante del texto. Y para mí, esto no funciona. Y de actor de Las chicas de cable pasamos a otro actor de Las chicas de cable, porque ahora tenemos que hablar de Sergio Moore como el intensito de la serie, como a mí me encanta llamarlo, que es el malo llamado Kirtash, y que sinceramente es que el problema que yo tengo con la interpretación de Sergio Moore de Kirtash es que el recurso de poner la voz así ronca como para notar que eres el puñetero
Te lo amo, para mí no funciona con un tío que ya directamente de por sí ya tiene la voz bastante ronca. Es como... se nota a la perfección que has forzado la voz un montón para darle un toque intenso a este personaje y no funciona, lo siento mucho, tío, pero es que en vez de parecer más malote, parece que directamente necesites un mentolín o que te vaya a dar yo un caramelo de menta por las molestias, porque yo es que no me creo que directamente después de acabar la audición para este personaje o directamente de grabar toda la serie no he acabado con la garganta fatal, porque tiene una pinta de haber forzado la voz con este personaje alucinante, y sinceramente así no se tiene que doblar nunca a un personaje. Y cerramos el cast con la interpretación del Príncipe Adlan, que ha caído en manos de Carlos Cuevas, quien es actor de la serie de Merlí, y que lamentablemente para mí es que el problema que está, podría ser que esta fuera la interpretación que más salvará el elenco, porque creo que en cierta medida está bastante bien. Podríamos decir que es aceptar en algunos puntos de la historia, pero es que el problema que tiene es que la voz de este tío no me encaja para nada con el personaje. Ya que la voz de Carlos Cuevas es muy... no voy a decir aniñada, pero sí muy adolescente, muy juvenil, y seguramente le iría muy bien a otro personaje de la historia, pero lamentablemente a un tío que es un armario, que directamente tiene presencia, el Príncipe Aslan está caracterizado por ser un gran y bravo guerrero, pues no me pega. Y se nota en muchos tramos de la historia que directamente su voz le queda muy pequeña al personaje. Lo cual es una lástima porque quizá podría haber sido el único actor que podía rescatar del cast, pero es que al no encajar su personaje con el actor, tengo que descartar, pero es que con rabia, ¿eh? Así que como veis, gente, este cast es un verdadero desastre y no tienes por dónde pillarlo, exceptuando por la interpretación de Michelle Jenner y los secundarios de la serie, que están dotados por grandes voces que tendrían que salir más a la palestra, pero desafortunadamente no ha sido así. ¿Y qué le vamos a hacer? Y sinceramente yo estoy diciendo todo esto desde mi completa ignorancia. Yo simplemente soy un fan del mundo del doblaje y de las interpretaciones, por lo que yo no puedo tener tampoco la voz autoritaria de decir, buah, yo es que esto lo doblaría mejor o directamente sería mejor que cualquiera de los protagonistas. No, porque evidentemente ponerte detrás de una TIL es la cosa más dura que puedes hacer en tu vida, porque directamente crear la sincronía con el personaje, trabajarlo y todo es algo muy difícil, y como he explicado hace un momento requiere años y años de experiencia. El problema de esto ha estado en una práctica que es muy habitual, que es el intrusismo laboral, y que lamentablemente se sigue haciendo aún a día de hoy, porque sinceramente si Netflix no se hubiera querido pasar de la raya y que directamente haber dicho, oh, vamos a contratar a 4 actores famosos para que directamente el cast tenga chicha, interese mucho más a la gente, porque seguramente cuando oiga los nombres de estos actores van a querer ver la serie, pero esto lamentablemente nunca funciona, y eso siempre daña la calidad de tu producto final, porque sinceramente si esta historia hubiera tenido un cast como merecía, y que precisamente Laura Gallego, quien era la autora de los libros originales, había escogido su propio cast para esta adaptación y no se hubiera ignorado el cast que había elegido ella, a lo mejor estaríamos hablando ahora de un proyecto muchísimo más interesante de lo que os podéis imaginar, ya que verdaderamente el cast de la voz creo que es el mayor error que ha cometido durante toda esta adaptación Netflix, siendo a lo mejor los errores que he comentado hace un momento previsibles para una primera temporada de una serie que ha acabado de arrancar. Quizás a lo mejor si pudieran depurarse, pues no sería tan horrible como a lo mejor sería la adaptación que nos han ofrecido en esta historia. En definitiva, gente, ¿merece la pena los 5 episodios que hay liberados en la plataforma de Netflix de Memories de Idun? Sintiéndolo mucho, para nada. La serie verdaderamente le faltan millones de cosas por pulir, porque directamente a nivel de animación, a nivel de narrativa, a nivel de detallitos, que sinceramente eso es lo que separa normalmente una serie de tener calidad a simplemente una serie que se haga por cumplir, que es lo que me parece que ha pasado un poco con esta trama, ya que sinceramente creo que le falta mucho más detalle, le falta mucho más mimo detrás de esta historia para que directamente nos ofrezcan una adaptación memorable de todas las páginas creadas por Laura Gallego. Y encima también tiene el gran problema de los actores de doblaje, porque sinceramente Netflix, lo que has hecho aquí ha sido una herida irreparable para tu serie. Sinceramente, si quieres esperar que se haga una segunda temporada de esta historia, creo que ya es demasiado tarde. Has hundido tu propio barco al intentar
molar más y decir que directamente contabas con actores súper chulos, porque esto es lo que ha minado lo que seguramente hubiera sido una buena adaptación. Así que nada más, gente, espero mucho que os haya gustado esta review, que compartáis mi opinión sobre Memorias de Doom, pero de todas formas me gustaría saber qué piensas tú sobre esta serie. ¿La vas a ver? ¿Merece la pena? Por favor, dejadme todo esto en los comentarios porque quiero saber vuestras opiniones también sobre la serie y más aún después de ver esta review. Y sinceramente creo que poco más, salvo recordaros lo típico de siempre, aparte de que evidentemente le deis un buen like a este vídeo si os ha gustado, lo compartáis con mucha más gente que esté interesado en la serie o que quizás quiera saber si verla o no. Y evidentemente que os suscribáis a este canal para mucho más contenido que está por llegar y que voy a traer en las próximas semanas. Y por supuesto, ahora sí que sí, lo último que siempre digo al acabar todos mis vídeos. Que mi nombre es Frank Infantes, estáis en Otaku Gen y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.